El 13 de marzo de este año, el presidente Alejandro Yamatei confirmaba el primer caso de coronavirus en Guatemala. 3 días después tomaba la necesaria y obligatoria decisión de cerrar por completo el país, prohibiendo así cualquier tipo de actividad social, política o religiosa. En esta última entra el cierre de templos evangélicos y vamos a platicar acerca del papel que tomó el tema del cristianismo dentro de esta pandemia. Fue impactante para nosotros enterarnos que el presidente de la República de nuestro país, Guatemala, tomara esta decisión de cerrar totalmente el país y efectuar posteriormente el toque de queda. Fue un poco duro para nosotros como iglesia porque estábamos acostumbrados a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Pero algo teníamos que hacer, no teníamos que quedarnos a cero, teníamos que implementar otro sistema, como seguir dando el Evangelio del Reino. Entonces optamos por desde hacer servicios en línea, por Facebook Live, desde casa. Y al inicio pues costó porque no estábamos acostumbrados nosotros de implementar este sistema, de llevar servicios desde casa en línea. Pero como fueron pasando los días y como la misma necesidad de seguir expandiendo el Evangelio del Reino, entonces ya nos ubicamos mejor, ya tratando de hacer mejor las cosas, porque obvio, si es para el Señor, teníamos que hacerlo de la mejor manera que nosotros podíamos realizar. En el caso de Primavera, todo depende de cuál haya sido la enseñanza que se haya venido dando antes de las situaciones difíciles. De eso parte que la iglesia se fortalezca y sepa cómo enfrentar la situación. En nuestro caso, nosotros estuvimos activos, nos visitamos, adoramos al Señor en familia, comimos juntos, compartimos, mientras el resto del mundo cristiano estaba reprimido, retraído y pues definitivamente envuelto en un mundo de miedo que fue provocado a nivel general, a nivel mundial. Nosotros pudimos dar testimonio de lo grande que es Dios en nuestras vidas y pues en Primavera puedo ver una iglesia muy fortalecida, una iglesia muy bien enseñada en cuanto al tema de la fe y en cuanto a lo que significa Dios en nuestras vidas. Luego del cierre de todo lugar público, incluyendo los templos evangélicos, creció la duda de la fe en el Señor acerca de contagiar este virus. Pero ¿cómo los creyentes afrontaron esta situación para no poner en duda la fe en el Señor Jesucristo? A mí me gusta realmente que esto ocurra, porque esto pone en evidencia de qué el cristiano está hecho. Pero el creyente está acostumbrado a proyectarse, a realizar a su fe, ¿verdad? Porque sabe muy bien que, por ejemplo, sabe muy bien el creyente redimido por la sangre del Cordero que la fe es la convicción de lo que no se ve. O sea, dice así a grandes rasgos la Escritura, ¿verdad? Allá en el libro de Hebreos 11:6, es pues la 11:1, perdón, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este caso, el creyente redimido por la sangre del Cordero tuvo que manifestar su fe a través de la palabra. Por ejemplo, en el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Con sus plumas te cubrirá y debajo sus alas estarás seguro, dice la Biblia. Y que esta pandemia que nos sigue afectando aún hoy por hoy, el cristiano siempre se acuerpaba, se apoyaba, se respaldaba en lo que dice la bendita palabra del Señor. Me gusta mucho la historia del rey David, cuando él iba huyendo de Saúl y se oculta en una cueva en un lugar llamado Adulam. Dicho sea de paso, este nombre significa lugar de reposo, lugar de refugio.
David iba desarmado, era perseguido, estaba huyendo, pero el Señor lo hace acompañar de personas aún en peor estado que el de él. Es decir, se le acercaron personas endeudadas, afligidas, deprimidas, que ya no tenían amor por la vida. Y en ese momento de persecución y de angustia, Dios gira una instrucción a David y le dice: ve a Keila, una ciudad que estaba siendo invadida por los filisteos, y defiéndela. A lo cual los hombres que estaban con David no quisieron, porque dijeron: tenemos miedo, ¿y qué vamos a ir a hacer allá? Entonces, una persona que está escasa de fe refleja su miedo, y es fácil ser invadida por información negativa que va a afectar todo su potencial cristiano. Pero ¿cuán fuerte es la fe de un creyente cuando éste es contagiado por el COVID-19? En mi caso particular, ahondando tal vez un poco, es que yo fui el primero en ser diagnosticado, ¿verdad? Y entonces, posteriormente, pues ya mis hijos y mi esposa, pues la verdad es que exactamente los mismos síntomas, ¿verdad? Lo que todos conocemos: la fiebre, el dolor de la garganta, dolor de cuerpo, se pierde el sentido del olfato, del sabor. Y entonces, digamos que al principio, pues yo estaba bastante afectado, pero ya con mi familia, lógicamente sí pasaron muchas cosas por mi mente, inclusive, ¿y qué hago? Hasta hacer cuentas como que si el seguro alcanzaba o no, y etcétera, ¿qué van a hacer mis hijos? Sí, en realidad sí se vio sumamente afectada mi fe cuando ya se sumó toda mi familia, ¿verdad? Y lo que rápido venía a mi mente es: ¿cuántos de nosotros vamos a ir al hospital, verdad? Y eso es lo que me puso realmente muy, muy preocupado, ¿verdad? Y sí, por supuesto, dudando, ¿no? De lo que venía para adelante, ¿no? El licenciado Aguilar, en palabras propias, comenta que a pesar de las circunstancias, su fe en Dios prevaleció, la cual fue sometida como el oro, pero es parte del proceso de un cristiano. Y cuando uno ve en la palabra de Dios, dice que la fe es la certeza y es la convicción, ¿verdad? Es certeza y es convicción. Pero también dice que debe ser probada como el oro, como el metal precioso. Y si uno trata más o menos de entender ese proceso que lleva el oro, es algo bien impresionante. O sea, tiene que someterse a pruebas muy difíciles, ¿no? De temperaturas, de temas como de ácidos que se le incluyen. O sea, al final yo en esto realmente, honestamente digo, hago la salvedad que en el momento uno no lo toma así, ¿verdad? Es decir, no lo ve como algo beneficioso, digamos, pero ya al pasar el tiempo, lógicamente uno empieza a entender que verdaderamente es parte del proceso de la fe de uno que debe ser probada. Y yo creo que después de estas crisis y de lo que uno pasa, cuando la fe es probada, lógicamente, aunque uno no lo ve, porque obviamente estamos hablando de temas espirituales, pero sí vamos creciendo, vamos, ¿verdad?, adquiriendo otro nivel, digamos, de fe, y eso es parte del proceso, ¿no? Sin embargo, con el inicio de la nueva normalidad, ¿es recomendable reaperturar los templos? Todo depende de cuál haya sido la enseñanza que hayan recibido antes de esta pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús entrevista a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4, específicamente en el versículo 22 y 23, la mujer insiste que en ese monte era necesario adorar. Pero Jesús le dice: mujer, no te confundas, no es ni en este monte ni en Jerusalén. Como queriendo decir, no es ni en la iglesia, no es solamente en los templos. El verdadero creyente tiene que desarrollar una habilidad de adoración al Señor, esté donde esté y cualquiera que sea su situación. Algunos siervos, pastores de algunas iglesias ya abrieron, pero pueden estar corriendo un riesgo ahorita, hoy por hoy también, y creo que no es, a mi manera de pensar, no es aconsejable por la situación que se está dando. Pero si esto continúa un poco más en bajada, en picada, yo creo que con la ayuda del Señor ya podemos ir abriendo la iglesia. Pero la respuesta concreta es: no es recomendable en mi manera personal de pensar. Aunque esta pandemia nos recordó que son los últimos tiempos, no importa las circunstancias ni la gravedad de la situación,
la iglesia sigue caminando.